Hola, muy buenos días a todos. Soy el Padre Alejandro. Estoy aquí para darles la pequeña plática eh, sobre los medios lícitos que la Iglesia considera para espaciar los hijos en el matrimonio y cuáles serían los métodos ilícitos. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, me pidieron que diera esta pequeña charla. Voy a tratar de ser breve. Eh, Vamos a enfrentar esa gran realidad de que los esposos tienen que tomar decisiones muy importantes a la hora del matrimonio, y una de ellas es el tener hijos, que es una extensión del amor de Dios, que Dios les da la participación de poder ayudar a otros a tener vida. Bueno, ¿cuáles son algunas de las razones de que los jóvenes matrimonios dan para no tener hijos? Bueno, a veces dicen que es la situación económica, no quieren tener hijos por alguna enfermedad, porque están en desarrollo personal y laboral, estudiando una carrera, o temor a un mundo cambiante, que es inseguro, o temor a no poder darles lo que se merecen por pobreza o cualquier otro, por un país que esté en guerra, no sé. Y hay un documento muy importante de la Iglesia que se llama Humane Vitae, el cual da los principios por los cuales uno se debe de basar para tomar decisiones. Y bueno, el primero es el saber de que en el matrimonio se deben de tener hijos. Ese es vamos a decir, el motivo principal por el que alguien se casa, es para la procreación de los hijos. Y esos principios, el primero es, ¿en qué? Lo voy a leer. El acto conyugal tiene dos partes, el aspecto unitivo y el aspecto procreativo. Si alguno de estos dos falta, se vuelve en un acto pecaminoso. El aspecto unitivo significa obviamente al acto conyugal, no solo corporal, sino la unión espiritual y física y psicológica entre los dos esposos. Y el acto procreativo, el aspecto procreativo, que es el dar la vida. Ese es el primer principio. El segundo principio que vamos a seguir, muy importante, es que no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. O sea, no se deben de utilizar anticonceptivos, ni cometer algún aborto, ni la mutilación, o sea, alguna operación para dejar de tener hijos. No es lícito para conseguir el bien. Obviamente el acto conyugal siempre debe estar abierto a la vida, y siempre que se usa de la sexualidad en un modo pleno, o sea, la unión real entre el esposo y la esposa, no solo de cuerpo, sino de afecto y de espíritu, y la apertura a la procreación, que sea propia al momento que eligen la pareja, que sea efectiva, o sea, que estén abiertos a la vida. Bueno, la natalidad, o sea, el tener bebés, no solo se debe de ver a la luz de los elementos biológicos o el orden psicológico o las propias perspectivas y si hay mucha gente en una ciudad o no, sino que se debe de ver a la luz de una visión integral del hombre, o sea, y de su vocación, o sea, no solo de una forma natural y terrena, sino también de una visión sobrenatural y eterna, porque todos los seres que nacen, que son concebidos, Dios infunde un alma que es inmortal. O sea, hay que ver que cuando un bebé es concebido, ya va a ser por siempre. O sea, tiene un alma inmortal. Ahora vamos a ver algunos aspectos, como el primero, que es el amor conyugal. O sea, ¿para qué se casan las personas o para qué se unen? Y bueno, el matrimonio es una sabia institución de Dios, del Creador, para realizar en la humanidad su designio creador. O sea, los esposos colaboran con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. Es una gran responsabilidad y tarea.
es ante todo un amor plenamente humano, es decir, sensible y espiritual al mismo tiempo. Es algo humano y también conlleva algo espiritual. Los esposos se convierten en un solo corazón y en una sola alma, y juntos para alcanzar esa perfección humana. Entonces, cuando se entregan, es un amor total, o sea, sin reservas y sin cálculos egoístas. Segundo, es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Y también, por fin, un amor fecundo, o sea, que debe dar frutos, y esos frutos son los niños. La Humane Vitae dice que el matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole. Los hijos son, sin duda, el don más excelente del matrimonio y contribuyen sobremanera al bien de los propios padres. O sea, una familia sin hijos es una familia que no es feliz. De hecho, los israelitas en el Antiguo Testamento, si no tenían hijos, lo consideraban como una maldición, como que era un castigo de Dios, que habían hecho mal o que tenían algún pecado. Entonces, hay que ser padres responsables. Y en la misión de transmitir la vida, dice este documento, la Humane Vitae, que los esposos no quedan, por tanto, libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben de conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos, y constantemente enseñada por la Iglesia. O sea, que nadie de su propia voluntad puede manipular el designio creador de Dios. O sea, a través de cosas artificiales, anticonceptivos, abortos, todo eso está condenado y es pecado mortal. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, ahí debemos de ser fieles al plan de Dios. Y la encíclica dice que usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad, aún solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre. O sea, que si movemos el plan de Dios, es contradecir nuestra naturaleza y el plan de Dios. Y por lo mismo, o sea, debemos de hacer su voluntad, o sea, no hacer la nuestra, ni contradecir a Dios, ni contradecir la propia naturaleza humana. Entonces, sabemos que obviamente las vías ilícitas para detener la procreación de los hijos, obviamente es la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, o sea, ya sea métodos que no son buenos, como el método del ritmo, que no terminar como debe ser, los anticonceptivos, cualquier tipo. De hecho, algunos no solo son anticonceptivos, sino son abortivos, como el DIU, algunos parches que no solo son anticonceptivos, sino abortivos. Obviamente las pastillas, todo eso está prohibido. Y obviamente el aborto, ni pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lícitos? Dirán ustedes, padre, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, la Iglesia no retiene de ningún modo ilícito, por ejemplo, el método natural o Billings. Y la gente se pregunta, por ejemplo, ¿no es quizá racional recurrir en muchas circunstancias al control artificial de los nacimientos, si con ello se obtiene la armonía y la tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la educación de los hijos ya nacidos? Y la Iglesia es la primera que elogia en recomendar, obviamente, la intervención de la inteligencia que Dios nos dio en una obra que tan de cerca se asocia a nosotros, criaturas racionales, a su Creador. Pero la Iglesia afirma que esto debe de hacerse respetando el orden establecido por Dios, o sea, el orden natural y el orden espiritual. Y entonces, bueno, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos, ya sea derivados de las condiciones físicas, psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales
inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, que hay que utilizar la naturaleza, vamos a decir el método natural, el método conocido como Billings, para espaciar a los hijos cuando haya alguna situación muy difícil. Por ejemplo, que acaba de salir de una operación la madre, que realmente, vamos a decir, tiene un riesgo muy grande de que se vaya a morir, que la vayan a operar del corazón. Entonces, motivos grandes, ¿no? Obviamente que estén en una situación de guerra, que no se puede quedar embarazada porque tienen que, por ejemplo en Irak, que tienen que correr de un país a otro. Y tengan en cuenta que este método, el método Billings, el método natural, no es para no tener hijos. O sea, no es para cerrarse a la vida, sino para espaciar los hijos, para planearlos bien. Y entonces no entraría en este caso las situaciones así como egoístas de decir, ay, no, bueno, no, tengo miedo o tengo miedo que no tenga dinero para solventar los gastos del niño, o por simplemente decir vamos a tener menos dinero para ir de viaje, o va a ser mucho sacrificio. Entonces todos esos son motivos egoístas. Entonces se debe de buscar siempre el plan de Dios. Obviamente yo no le estoy diciendo tengan 50 hijos, pero también no se le estoy diciendo tengan uno, sino que el acto conyugal siempre debe de estar abierto a la vida. Obviamente se puede espaciar en ciertas circunstancias, como cuando, por ejemplo, que esté pasando por un problema psicológico muy grave o una enfermedad muy grave. Y aún así, cuando se casan las personas saben muy bien, deben de saber que existe el riesgo siempre de la muerte en el embarazo, ¿no? Y hay una santa que se apellida Mola, italiana, Beretta Mola, que ella era doctora y prefirió morir para darle la vida a su hijo, a que naciera. Entonces, este método se utiliza no para no querer tener hijos, sino para espaciarlos y planearlos bien, o sea, para dar la vida. Entonces, sabemos que si se utilizan métodos anticonceptivos, bueno, se está pecando mortalmente, ¿no? Y también se corre el riesgo de que a la pareja no se le vea más que como un objeto sexual, porque si en cualquier momento pueden tener relaciones, entonces ya nomás se le ve como un objeto de satisfacción y no alguien con el cual se le ama, con el cual se quiere unir espiritualmente, sino solo un placer. Entonces se corre ese riesgo. Entonces hay que tener cuidado de eso, de que siempre cada acto que se tiene, estar abierto a la vida, aunque se sepa que a lo mejor en ese momento, ya cuando se conoce el método, que no va a tener hijo tal vez, pero al menos lo hace pensando en que esto lo va a unir, que tiene los dos aspectos principales del acto conyugal, que lo repito, es la unión espiritual, unión física, espiritual, psicológica, y el estar abiertos a la vida, lo procreativo. Aunque no siempre quede embarazada, pero al menos no estar con el deseo de no, yo ya no quiero tener hijos. Eso no es concebible, porque el matrimonio siempre, desde un principio hasta el fin, debe de estar abierto a la vida. Obviamente usando, como dice la Iglesia, la inteligencia, y que no haya cabida actos egoístas, actos libidinosos, actos que no están de acuerdo al plan de Dios ni a la naturaleza del hombre. Entonces la Iglesia no es así como que un juez el cual no le dé libertad a sus hijos, sino al contrario, que les quiere ayudar, y la Iglesia siempre ha tenido la actitud que ha tenido Jesús, o sea, que conoce su debilidad y tiene compasión con la muchedumbre, o sea, acoge a los pecadores si alguna vez se equivocaron,
pero no puede renunciar la iglesia a la ley, que en realidad es la propia de una vida humana llevada a su verdad originaria y conducida por el Espíritu de Dios. O sea, uno no puede brincarse la ley de Dios por decir, ay, pobre gente, tiene este problema. No, bueno, entonces hay que tener mucho cuidado de nunca traspasar la ley de Dios. Dios quiere que seamos libres y que hagamos actos libres y que no vayan en contra de Él mismo ni de la propia naturaleza humana, principalmente de su ley divina, con ningún acto en contra de los 10 mandamientos, segundo, en contra de nosotros mismos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Vamos a decir, en caso de que, vamos a decir, no tengan una conciencia clara de decir, ¿en qué momento puedo yo esparcir mis hijos? No, espaciar, perdón, mis hijos. Cuando es lícito, bueno, ya les di más o menos una idea de cuándo se pueden espaciar. Bueno, cuando haya una situación grave, ¿no? Que realmente no se pueda, vamos a decir, que sea algo muy difícil, pero siempre hay que estar abiertos a la vida. ¿Y qué es lo que debe hacer? Cuando uno tenga duda, bueno, consultar lo que están haciendo ahora, que es muy bueno. No podemos poner así como cosas que, como vuelvo a lo mismo, al egoísmo, al pensar en uno mismo, al dudar de la providencia de Dios, Dios, porque a veces sucede que el niño viene, como dicen, con la torta bajo el brazo, ¿no? O sea, viene con bendiciones, ¿no? Sería un pecado decir, no va a haber nada. Ustedes me parece que viven en países latinos, que son pobres, sí, pero no. A mí me tocó vivir en Guyana, hay gente que tiene 6, 7, 8 hijos y viven al día, ¿no? O sea, no, y son felices. Tienen muchos hijos. Obviamente uno quiere siempre lo mejor para los hijos, pero también no se puede cerrar al egoísmo, a enfocarse a tener una visión nada más humana sobre lo económico, sobre el bienestar, la comodidad, sino hay que buscar el plan de Dios. Y para eso obviamente hay que erradicar todo lo que sea anticonceptivos, aborto, ni pensarlo. Y si se puede llevar una vida plena, haciendo las cosas como Dios pide, o sea, de una manera natural. Y bueno, si hay dudas, bueno, podrían preguntar ya preguntas específicas, ¿no? A ver, bueno, porque estos son los principios generales, pero cada caso es, vamos a decir, cada familia es un caso, ¿no? En qué momento se puede espaciar lícitamente, y obviamente las cosas ilícitas, pues ni pensarlo, como habíamos dicho. Si tienen duda, bueno, hay que consultar a un sacerdote directamente, bueno, yo tengo este problema, padre, y siempre haciendo la pregunta, ¿me es lícito espaciar? O sea, no tener hijos por ahora, pero nunca utilizar métodos anticonceptivos. Eso grábenselo, tatúenselo en la cabeza. ¿Por qué? Mucha gente ya están emocionados a la hora de casarse, y sí, la boda, y ya cuando están adentro del matrimonio caen en anticonceptivos. Muchos casos de que se ponen el DIU, que eso es abortivo 100%, se ponen parches y luego ya como que se les olvida, así como que les pasa así como que la fiebre del amor de la boda y luego no, es que ahorita está muy difícil y caen en la tentación, ¿no? Y están cometiendo pecado tras pecado tras pecado, siendo que el matrimonio es una institución que Dios puso para la santificación del hombre y la mujer, en la cual se pueden ayudar uno a otro. Entonces, bueno, unos pequeños consejos para no alargar mucho. El primero es que, bueno, si tienen a llegar a las mujeres, que usualmente es eso, son las mujeres, algún problema de salud, porque muchas mujeres a veces llegan diciendo que no, es que el doctor me dijo esto, que es muy peligroso, que use pastillas, que use el condón, que use el DIU, que no, o sea, que aborte, no, porque le cierran el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que consultar un doctor católico, primero que nada.
un doctor católico o una doctora católica, que yo les puedo pasar el email de una muy buena para hacerle consultas y preguntar. O sea, hay muchas formas que no necesitan meterse en eso de anticonceptivos. Segundo, bueno, llevar el método natural, el método Billings, como manda la iglesia, conocerlo bien, estudiarlo, y practicarlo, y obviamente el esposo respetar a la mujer esos días que no se pueda. Tercero, bueno, ser fiel a Dios siempre y a la pareja, o sea, mantener el matrimonio santo. Y la Humanae Vitae dice que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza y que debe observar con inteligencia y amor. Entonces, y para cerrar, les voy a decir que lo que dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, el conocimiento de Jesucristo y de su verdad nos hará libres. Entonces, nunca se queden con la duda, hagan preguntas, busquen la verdad y verán cómo Dios les irá iluminando el intelecto y les irá fortaleciendo la voluntad para que sean felices. Y bueno, motivarlos a que sigan siempre buscando la verdad y que sigan siendo fieles y que no caigan en el error, que muchos caen. De mi parte es todo y que Dios los bendiga y espero que tengan un bonito día donde quiera que vean este video. Que Dios los bendiga. Amén.